Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Enrique Villanueva Gutiérrez. En esta ocasión voy a dar la segunda parte de la serie de videos donde se tratará de explicar la resolución de los problemas 12, 14 y 20 del libro Ejercicios de circuitos monofásicos en régimen permanente sinuidad de Azofra Castroviejo y Azofra Rojo. Este video consiste en tratar de explicar y resolver el ejercicio 12, que dice lo siguiente. Dado el siguiente circuito, en el cual la tensión y frecuencia de la red no varían, se nos dan los siguientes datos: una frecuencia de 50 Hz, una resistencia de 24 ohmios y una reactancia capacitiva de 10 ohmios. Y también una lectura del voltímetro de 230 volts. En base a esto nos pide determinar la lectura del amperímetro, valor de la intensidad activa y de la intensidad reactiva, lectura del batímetro, valor de la tensión en bornes de la resistencia PR y del condensador BC, valor de la potencia reactiva y de la potencia aparente, valor de la resistencia R1 a colocar en paralelo con la resistencia de 24 ohmios para que las potencias activa y reactiva del nuevo circuito tengan el mismo valor. Muy bien. Para la primera parte, que es la lectura del amperímetro, la lectura del amperímetro será el valor de la intensidad en el circuito, la cual se obtiene como cociente entre el valor de la tensión, o sea, lectura del voltímetro, V, y el valor de la impedancia, que es Z. Para tener el valor de la impedancia se tiene que obtener eh, el valor que, se, que resulta al extraer la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de la resistencia y de la reactancia. O sea, esto, la resistencia y de la reactancia. Simplemente estos valores se nos dieron inicialmente en el diagrama. Simplemente sustituimos en la operación y nos da un valor de 26 ohms para la impedancia. Bueno, una vez obtenido la impedancia, podemos aplicar León para obtener la lectura del amperímetro, que básicamente para la corriente sería voltaje, el voltaje que nos dio en el voltímetro de 230, entre la impedancia, que sería de 26 ohms que acabamos de calcular. Esto resulta en una corriente de 8.846 amperios. Muy bien. En la parte B nos pide el valor de la intensidad activa y de la intensidad reactiva. Muy bien. Pero antes de hacer el ejercicio, pues hay que ver un poco de teoría para entender qué hay que hacer. Muy bien, para comenzar, bueno, en la práctica nos encontramos con receptores reales, los cuales están formados por combinación de receptores llamados ideales. Por ejemplo, un equipo fluorescente con reactancia electromagnética, y un condensador para mejorar el factor de potencia. Bueno, como vimos en el video de introducción, se define impedancia, o sea, Z, de un receptor real como la posición de dicho receptor que ofrece a ser atravesado por la corriente eléctrica. Su valor se mide en ohms y viene dado por el cociente entre la tensión aplicada al receptor y la intensidad, lo que se le conoce como ley de Ohm en corriente alterna. Bien. Eh, para el ángulo formado por el fasor, que representa la tensión, V, que está aquí, y el fasor que representa la intensidad, que está aquí, está comprendido entre 0 y 90 grados. Estando el fasor a tensión en adelanto respecto al fasor intensidad.
Si se trata de un receptor inductivo real, o sea, una resistencia y reactancia inductiva. Su fasor de potencia, que sería coseno, coseno del ángulo, está aquí, está comprendido entre 0 y 1. Muy bien. Ahora, se le llama componentes de la intensidad a las proyecciones del fasor intensidad sobre los ejes horizontal y vertical respectivamente. Bueno, a la proyección sobre el eje horizontal se le llama intensidad activa, este de aquí. Y a la proyección sobre el eje vertical se le llama intensidad reactiva, o sea, este de aquí. Dichas componentes se calculan mediante las siguientes expresiones. Para la intensidad activa sería la corriente por el coseno del ángulo. Y para la intensidad reactiva sería la corriente por el seno del ángulo. Coseno del ángulo, pues sería coseno del ángulo formado ah, por los vectores tensión e intensidad, que también se le puede llamar factor de potencia. Y el seno del ángulo, pues es formado por los vectores tensión e intensidad. Muy bien, una vez comprendido esto, pues también podemos decir que la intensidad y sus componentes forman lo que se llama triángulo de intensidades. Bueno, es un triángulo rectángulo en el cual la intensidad activa está en el cateto horizontal y la intensidad reactiva, este de aquí, en el cateto vertical. Y para la intensidad, básicamente es la hipotenusa. Y bueno, de triángulo de impedancias podemos obtener con los datos que ya tenemos. En la intensidad activa los sustituimos con la resistencia de 24 ohms. Eh, en la reactancia capacitiva pues tenemos los 10 ohms que nos proporcionó el ejercicio originalmente. Y nuestra impedancia, que son los 26 ohms que calculamos en el punto A. Bien, con esto podemos ver eh, que el coseno del ángulo sería igual a R entre la impedancia, o sea, 24 entre 26. Y el seno del ángulo, pues sería nuestra reactancia capacitiva de la impedancia, que sería 10 entre 26. Para sacar el ángulo, pues básicamente sería usar la operación de la tangente inversa, como en la tangente inversa de la división de 10 entre 24, que nos da el valor de 22.62 grados. Está justamente aquí. Bien. Para la ecuación, pues que vimos para la intensidad activa, como vimos antes, pues básicamente es la corriente por el coseno del ángulo. Simplemente sustituimos los valores y nos da un valor de 8.165 amperios. De 8.65 amperios. Para la intensidad reactiva hacemos lo mismo, nomás que en vez de coseno es seno. Hacemos la operación y nos da igualmente un valor de 8.165 amperios. Muy bien, ahora para el punto C, la lectura del batímetro. Bueno, la lectura del batímetro coincide con la potencia activa, que es P, consumida por el circuito. Dicha potencia activa se obtiene como producto de la resistencia por el cuadrado de la intensidad. Bueno, la resistencia pues son los 24 ohmios y la intensidad pues ya la habíamos calculado. Tuvimos valores, hacemos la operación y nos da un valor de 1878 watts a la potencia. Muy bien.
Bueno, la potencia también se puede obtener como producto de la tensión por la intensidad y por el coseno del ángulo formado por los fasores. Vamos a ver aquí. Simplemente sustituimos el voltaje que nos dio el voltímetro, 230, y la intensidad activa que calculamos en el punto B. Hacemos la operación y nos da igualmente un valor de 1878 watts. Muy bien, para el punto D nos pide el valor de la tensión en bornes de la resistencia BR y del condensador BC. Muy bien. El valor de la tensión en bornes de la resistencia BR y en bornes del condensador BC se obtiene básicamente al multiplicar respectivamente el valor de la resistencia y de la reactancia o el valor de la intensidad en el circuito. Bueno, para BR pues sería la resistencia por la corriente. Y pues tuvimos valores igualmente y nos da 212.3 volts. Ahora bueno, aquí dice BL, es BC. Para BC, pues básicamente es la reactancia por la corriente. Sustituimos valores y nos da un valor de 88.46 volts. Ok, muy bien. La tensión en bordes, bueno, el valor de la tensión en bornes de la resistencia y del condensador con estos valores se puede obtener lo siguiente. Simplemente sacamos la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de estos valores. Sustituimos lo que obtenemos originalmente y nos da aproximadamente el valor de la tensión de red, o sea, lo que nos da el voltímetro. Bien. Para el punto nos pide el valor de la potencia reactiva y de la potencia aparente. Muy bien. La potencia reactiva, que es Q, se obtiene como producto de la reactancia capacitiva por el cuadrado de la intensidad. Y el resultado de esta operación nos dará lo siguiente. Simplemente sustituimos los valores que calculamos anteriormente y nos da un resultado de 782.5 voltiamperios reactivos. Muy bien. La potencia reactiva también se puede obtener como producto de la tensión por la intensidad y el seno del ángulo formado por los fasores, que básicamente pues sería el voltaje por la intensidad reactiva. Pues el voltaje pues son los 230 de voltímetro y la intensidad reactiva pues es el valor que obtuvimos anteriormente. Hacemos la operación y nos da un valor, igualmente un valor de 782.5 voltamperios reactivos. Muy bien. Bueno, la potencia aparente S, está aquí, la obtenemos como producto de la tensión por la intensidad. Bien, simplemente sustituimos los valores, 230 del voltímetro y la intensidad que calculamos en el punto A y nos da un valor de 2034.58 voltiamperios. También la potencia ampliamente se puede calcular eh, se puede calcular de la siguiente manera. Simplemente se obtiene como el cociente entre el cuadrado de la tensión
y la impedancia. Pues ya tenemos aquí la tensión, los que nos dio el amperímetro del voltímetro, y la impedancia que calculamos en el punto A, que es 26 ohms. Hacemos la operación y nos da igualmente un valor de 2034.61 voltiamperios. Muy bien, para el punto F nos pide el valor de la resistencia R1, o sea, este de aquí, a colocar en paralelo con la resistencia de 24 amperios. Para que las potencias activa y reactiva del nuevo circuito tengan el mismo valor. Muy bien. Ok, pues básicamente hay que hacer lo siguiente. Dado que la frecuencia de la red no varía, o sea, como nos dice el ejercicio originalmente, la reactancia eh, XC sigue valiendo los 10 ohms. Por lo tanto, eh, vamos, a, vamos a llamar a la resistencia equivalente RP, este aquí, a la resistencia equivalente al paralelo formado por la resistencia de 24 ohms. Tenemos que la potencia activa P en este nuevo circuito se obtiene como producto de RP por el cuadrado de la nueva intensidad. O sea, básicamente está toda esta operación. Y la nueva potencia reactiva Q se obtiene al multiplicar la reactancia de los 10 ohmios, que está aquí, por el cuadrado de la intensidad. Bueno, como ambas potencias ah, tienen el mismo valor, simplemente las cancelamos. Cancelamos las densidades y nos quedaría nomás RP igual a los 10 ohms. Bueno, aquí pues hay que hacer un poco de álgebra, juego de álgebra para poder encontrar lo que es eh, la resistencia R1, dado que eh, está en serie, bueno, dado que está en serie la resistencia RP y la reactancia son recorridos por el mismo valor, la intensidad y de simplificar, pues bueno, es esto básicamente. Hay que hacer bueno, como dije antes también, hay que hacer un juego de álgebra para poder encontrar R1. Todo esto está, como la resistencia está en paralelo, pues hay que ordenarlos de la siguiente manera. Eh, perdón. Bueno, como ya tenemos la resistencia RP, que vale los 10 ohms, solamente lo sustituimos aquí. Bueno, las resistencias, pues, que están aquí, lo pasamos multiplicando a los 10, que está aquí. Y esto es igual a 1. Multiplicamos los 10 por todo esto, lo simplificamos a esto. Pasamos, muy bien, simplificamos a esto, lo volvemos a, multiplicamos por R1 a todo esto, para poder quitar R1 aquí, y que nos quede nomás 10 entre 24, R1 más 10 igual a R1. Pasamos esto, bueno, todo esto hacia el otro lado, pasa restando, nos quedaría esto. Volvemos a hacer más álgebra. Bueno, igual R1 sería igual a 10 entre 7 doceavos. Y esto pues tenemos que el valor de R1, de la resistencia R1 es aproximadamente un valor de 17.14 ohms.
Y pues eso sería todo. Vamos a dejarlo hasta aquí. En el siguiente video pues vamos a tratar de responder y explicar lo que es el ejercicio 14. Así que lo dejamos por hoy. Adiós.